Muy buenas tardes, hermanos. Maranata, Cristo viene. Muy feliz sábado. Estamos en esta tarde de sábado, una vez más reunidos para en este canal compartir, como ya es costumbre, la palabra de Dios. Estudios bíblicos que lleven a comprender el Evangelio eterno en todos sus componentes. Pues el Evangelio es un engarce de grandes verdades que componen una gran verdad evangélica que es el Evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles, que como hemos estudiado a través de todos estos estudios que hemos realizado a través de los diversos videos en este canal, el Evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles, está compuesto por grandes verdades que conforman este gran collar, este engarce de grandes verdades que conforman la verdad evangélica del Evangelio eterno. Y hoy, haciendo caso al mensaje del primer ángel, queremos conocer a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, esto es, a Cristo Jesús nuestro Señor. Pero quiero llevarlos a comprender un concepto bíblico que aparece muy repetido en la Biblia. Este concepto está relacionado con la palabra el camino. Es muy sabido el versículo que dice, yo soy el camino, cuando dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, el camino es Cristo. Pero Cristo en sí es mucho más profundo. Entender a Jesús es mucho más profundo que la figura histórica de Jesús. El mundo cree en la figura histórica de Jesús y eso no nos hace salvos. A nosotros no nos hace salvos creer que Jesús existió en forma histórica, sino que nosotros debemos comprender quién fue Jesús, qué es Jesús y cómo vivió Jesús. Comprender la profundidad de su evangelio, pues escudriñar las escrituras, pues ellas dan testimonio de mí, y en ellas os parece que hay la vida eterna, porque de mí escribió Moisés, dice Jesús. Por lo tanto, es la escritura, el evangelio, el que nos dará a conocer y revelar a Jesucristo por medio de la Biblia y del Espíritu Santo, que influenció a los santos hombres en la escritura de este hermoso libro que es llamado la Biblia, el Evangelio eterno. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que la salvación, en el libro de Juan dice, en esto estriba la salvación, en que te conozcan a ti, al único verdadero Dios, y a tu Cristo a quien tú has enviado. Por lo tanto, la salvación y la vida eterna está ligado a que nosotros conozcamos al Padre y al Hijo por medio de las Escrituras. Y es por eso que el mensaje del primer ángel nos llama a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y hoy vamos a comenzar una serie de estudios que tienen que ver con el Espíritu Santo y con Cristo, para que podamos conocer a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, porque cuando estudiemos estos temas nos vamos a dar cuenta que Jesucristo estaba cumpliendo la orden del Padre, la voluntad del Padre, y con el poder del Espíritu Santo hacía todas las cosas. Así que, sin más ni más, les doy la bienvenida a este canal, a esta nueva serie de estudios, ya habiendo terminado la serie de los 144.000, pero conectando a la serie de los 144.000 con esta serie que tiene que ver con Jesucristo, pues, y con el Espíritu Santo, pues los 144.000 tienen una relación estrecha con Jesús y con el Espíritu Santo, pues los 144.000 están sellados con el carácter de Jesús y fueron sellados con y por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, bienvenidos para comenzar este nuevo estudio. Los voy a invitar a que me acompañen en oración. Pero antes les recalco, si les gusta este estudio, por favor, apóyeme con un like, comparte este video y si no está suscrito a este canal, suscríbase para que pueda estar informado cuando volvamos a subir otros estudios interesantes como este. Así que sin más ni más, hermanos, bienvenidos a este canal. Dios les bendiga y les deseo un lindo sábado y al caer este sábado les deseo también una bendecida semana. Maranata, Cristo viene. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado, bendito y exaltado sea su nombre. En este santo sábado elevamos nuestra oración ante el Dios que creó los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. El Dios del sábado, el Señor del sábado, Jesús. Y a través de Jesús, tú, oh maravilloso Padre, nos creaste y nos redimiste. Señor, de todo ello es el sábado sello,
Y te pedimos que en este día podamos guardar y santificar este día y ser sellados en la obediencia a tu mandamiento. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te suplicamos que la sangre preciosa y pura, santa de Cristo, tú nos limpies, nos redimas de todo pecado y de toda mancha. Que ahora que reconocemos nuestra vergüenza y desnudez, nos cubras con tu manto de justicia. Y que ahora que nos has perdonado y nos has cubierto con tu justicia, nos des tu Santo Espíritu, la promesa de lo alto para todos aquellos que guardan tus mandamientos y que se arrepienten de sus pecados. Como David decimos, ahora danos tu Espíritu, y ese Espíritu libre nos sustente y nos sostenga en la obediencia a todos tus mandamientos y nos permita mantenernos en el camino que Jesús nos ha demarcado, delineado y nos ha dado como ejemplo a través de su vida en esta tierra. Padre, autorízanos a estudiar tu santa palabra, autorízanos a compartirla, pero sobre todo capacítanos para vivirla y ponerla por obra, pues no es el oidor sino el hacedor. Ese es el justo. Y te pedimos por mis hermanos que han de oír y por mí que nos hagas justos, obedientes y hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Te pido que bautices con tu Santo Espíritu a mis hermanos que oirán este mensaje y también me bautices con tu Santo Espíritu a mí, para que la revelación de lo alto venga por medio de tu poder y de tu Santo Espíritu. Todo esto te lo pedimos con humildad. Ayúdanos a presentar a Jesús y que la gente pueda encontrarse con Él, el camino, la verdad y la vida. A ti, Señor Dios, sea la gloria, el reino y el poder, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bienvenidos, hermanos, Cristo ya viene, Maranata. Y vamos a comenzar entonces este estudio, que como les hacía referencia hace unos instantes, tiene que ver con el concepto y la palabra el camino. Aquí tenemos el camino. El estudio que vamos a realizar hoy va a estar relacionado con el libro de los Salmos. Y varios de los estudios que vamos a realizar de aquí en más van a estar relacionados con los Salmos. Es por eso que quiero compartir con ustedes un comentario que hace la mensajera del Señor, Elena G. de White, referente al estudio de los Salmos, y este comentario, que pertenece al comentario bíblico 7a, comentario bíblico adventista, tomo 7a, que son los comentarios de la señora White. Este comentario pertenece al capítulo 1 y al versículo 1 del libro de los Salmos, o la introducción a los libros de los Salmos por parte de Elena G. de White. Es por eso que les quiero compartir a modo de inicio, de introducción a esta serie de estudios que nos van a llevar a los Salmos y nos va a llevar a conocer más a Jesús y a el mensaje de la justificación por la fe. Entonces es necesario introducirnos a través de esta cita, de este párrafo que les comparto ahora en más de Elena G. de White, profeta de Dios. También hay una referencia que hago yo en donde les explico lo siguiente: los salmos no son solo para cantar. Muchas personas utilizan los salmos para sacar ahí himnos que son muy lindos y que son muy edificantes y que son para la gloria de Dios. Y está bien que cantemos salmos. La misma Biblia y el Espíritu Profecía nos invitan a cantar salmos, sobre todo cuando estamos tristes, pero también debemos cantarlos cuando estamos alegres y agradecidos de Dios. Pero los salmos no son solo para cantar, sino para entender la justificación por la fe, el camino y la verdadera esperanza. Dice la mensajera del Señor en Mensajes Selectos 96 de 1899. Todo este salmo es excelente y se debe utilizar en las lecciones de lectura y ortografía de las clases. Los salmos 28, 29 y 78 hablan de las ricas bendiciones otorgadas por Dios a su pueblo y de la mezquina retribución recibida por todos esos beneficios. El Salmo 81 explica por qué fue esparcido Israel.
Se olvidó de Dios, así como las iglesias de nuestro país lo están olvidando hoy. Leed los Salmos 89, 90, 91, 92 y 93. Se me ha llamado la atención a estos asuntos. ¿No tomaremos en cuenta la palabra del Señor? Estas cosas fueron escritas para nuestra admonición, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, y acaso no deberán ser tema de estudio en nuestras escuelas. La palabra de Dios contiene lecciones instructivas que se dieron para reprender, amonestar, animar e impartir ricas promesas. Un alimento como este no sería comida a su tiempo para la juventud, pregunta la mensajera. Por aquí se menciona el capítulo 91 y este es un tema y un estudio que ahora es más me comprometo a presentárselos. Estoy realizando ese estudio que está relacionado con los 144.000, porque el Salmo 91 es el Salmo de los 144.000. También estoy realizando y desarrollando un estudio del Salmo 119, que es el libro o el capítulo más largo de toda la Biblia, que lo componen más de 170 versículos. Así que, hermanos, los invito en lo futuro a estar atentos al canal, porque vamos a seguir compartiendo temáticas de los 144.000, de Jesús, del Espíritu Santo, de Salmos, de Apocalipsis, de Daniel y de toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, el Evangelio eterno y nuestros 7 pilares que conforman la fe adventista. Así que, hermanos, les doy nuevamente la bienvenida a este tema. Pero vamos a comprender qué es el camino. Vamos a entender qué es el camino. Vamos primeramente al libro de los Salmos. Vamos al Salmo 37, versículos 23 y 24. Dice la palabra del Señor: Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Este versículo nos habla de la vida del creyente. Los pasos del creyente siguen el camino trazado por Jesús. Pero cuando la persona cayere, pecare o se apostatare, no quedará postrado, no quedará tirado, no quedará en el suelo, porque Jehová nuestro Dios sostiene su mano. Y eso es una situación, es una escena que nos representa Salmos 37, 23 y 24, similar o análoga a la escena que encontramos en el Nuevo Testamento referente a Pedro. Pedro, cuando caminaba sobre las aguas que simbolizan el mundo, él se hundió en esas aguas, él se hundió en ese mundo porque perdió la vista del camino que lo llevaba a Jesús. Perdió la vista del verdadero camino que es Jesús, y ese camino nos lleva al Padre, como lo vamos a ver rápidamente en la siguiente diapositiva. Por lo tanto, si nosotros tropezamos o nos hundimos como Pedro, Jesús estará siempre allí para alargar su mano y sostenernos y levantarnos de nuestra tribulación, de nuestra apostasía, de nuestra caída o de nuestro pecado. Ese es el verdadero carácter de Cristo. Porque hoy se suscitan falsos caracteres en que los hermanos creen que hay que destruir o hay que pisotear a la persona que cae o la persona que se hunde en su camino o en su transitar por el mar, como lo hizo Pedro. Pero ese no es el carácter de Jesús. Jesús, como lo hizo con Pedro, y Jesús, como lo hace aquí en Salmos, está allí para extender su mano y no dejarnos postrados, aunque cayéramos. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: Os escribo, hijitos, para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, a Cristo el justo. Ese es el verdadero carácter de Jesús, que enseña el Evangelio a no pecar, que enseña que el Evangelio declara la victoria sobre el pecado y que no tenemos que pecar,
pero tampoco nos condena. Y si pecaremos, tenemos abogado, el cual es Cristo, lo cual no significa que tenemos que vivir una vida de pecado, arrepintiéndonos y pidiendo perdón. No es así. Debemos luchar y batallar contra nuestra naturaleza pecaminosa, como Jesús luchó y venció. Y Él nos dará la victoria si nos mantenemos en ese camino y perseveramos hasta el final y tenemos paciencia hasta el final, a pesar de las vicisitudes, de las tribulaciones y a pesar de nuestras propias caídas. Si caemos, no nos miremos a nosotros, miremos a Jesús y Él nos perdonará, extenderá su mano y nos restituirá en el camino. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. En Salmos 91, versículos 9 al 12, viene la corroboración de lo que estábamos leyendo anteriormente. Porque has puesto a Jehová, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Este capítulo del Salmo 91 está ligado al Salmo 37, versículos 23 al 24. Pero este Salmo 91 lo vamos a profundizar en otro estudio, en otro video, para estudiarlo completamente, el capítulo completo, y poder conectarlo con los 144.000. Pero la experiencia de los 144.000 es la misma experiencia que tienen que vivir todos los santos desde Adán hasta el último sellado. Así que la experiencia de sellamiento de los 144.000 es la misma experiencia que han atravesado todos los salvos en la historia bíblica o en la historia de la humanidad. Y sucede que siempre el Señor nos va a cuidar, nos va a proteger para que no tropezamos, para que no caigamos, y enviará aún a sus ángeles, para que Dios, a través de los ángeles, a través del Espíritu, a través de la palabra y de la ley, cuide y guarde nuestros caminos. Y Él nos sostendrá con su mano para que no tropecemos con nuestro pie en piedra. Tropezar con pie en piedra significa apostatarse. Y tropezar, en el Nuevo Testamento aparece la palabra escandalizó o escandalizarse, que significa caer, tropezar, apostatarse o pecar. Por lo tanto, mantenerse en el camino de Cristo es mantenerse en las obras, en el ejemplo de vida y en el carácter y espíritu de Cristo. En la palabra, en el Evangelio, en la ley y en los testimonios, como lo vamos a ver ahora, según el Salmo 119 de los versículos 1 al 3. El que camina en el camino de Cristo no peca, pero Dios le promete que lo cuidará, que lo protegerá, que enviará a sus ángeles para que no tropiece, para que no peque. Pero si alguno de nosotros pecare y se apartare del camino, el Señor, según Salmo 37, 23, 24, ordenará sus pasos, lo volverá a poner en el camino y el Señor extenderá su mano para no dejarlo en el suelo. Lo perdonará. Ese es nuestro Señor. Y a Él le servimos y esperamos. Salmo 119, versículos 1 al 3. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Por lo tanto, andar en el camino o el camino significa tener la vida de Jesús, caminar como Jesús anduvo, andar en esta vida como Jesús anduvo, en el mismo camino que Él nos ha delegado y nos ha labrado por sus propios pasos y por su propio ejemplo de vida. Jesús dice en el Salmo 40, versículos 7 y 8, que siempre cito: He aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Por lo tanto, el camino que Jesús nos dispone es un camino de obediencia al Padre,
a toda su palabra, a todos sus mandamientos y a todos sus testimonios. Y aquel que anda en la ley de Jehová es bienaventurado y anda en perfecto camino. También es bienaventurado aquel que guarda sus testimonios y que con todo el corazón busca a Dios. Y los testimonios, según Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, es el espíritu de la profecía. Por lo tanto, los testimonios son las profecías y los mandamientos o la ley es la Torá. Y eso es lo que conforma el Evangelio eterno. Mandamientos, profecías. Los 5 primeros libros de la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ellos son la ley, ellos son la Torá, y a ellos Dios no ha abolido, sino que ha venido a cumplir. Pero también los profetas, los testimonios están vigentes, y todos aquellos que andan en la Biblia, en el Evangelio, a la ley y al testimonio, o sea, mandamientos y profecías, ese hombre anda en el camino perfecto, es bienaventurado y no hace iniquidad. Pues el versículo 3 dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y los caminos son andar en la ley de Jehová y en sus testimonios. A la ley y al testimonio. Es caminar por el Evangelio eterno. Pero Jesucristo nos dice, yo soy. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, la vida es la vida eterna que Cristo nos ofrece, vida eterna que perdimos por el pecado en el huerto del Edén, cuando nuestros padres, Adán y Eva, engañados por la serpiente, pecaron y desobedecieron. Y por ende, se apartaron del camino, se apartaron de la ley y se apartaron del testimonio, que es la palabra de Dios. Pero el Señor no los dejó caídos, sino que extendió su mano, los vistió nuevamente, los cubrió con su justicia y los perdonó, lavándolos en la sangre de Cristo a través del símbolo de aquel sacrificio de cordero que ambos tuvieron que realizar por sendos pecados. Y Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, que nos lleva al Padre. El Padre es la vida eterna, porque de Él emana Cristo y emana toda la vida. Y del Padre emana la verdad. Del Padre emanan las profecías, como ustedes lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 4, que dice que es el Padre que tenía el libro sellado con 7 sellos y se lo entregó a Jesucristo para que lo desellara, y eso se transformó en el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesús. Por lo tanto, todo viene del Padre, y Cristo mismo ha salido del Padre, según sus propias palabras, cuando dijo, yo de mi Padre he salido. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero Jesús también dijo de sí mismo, escudriñad las Escrituras, pues en ellas os parece que halláis la vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí. Y siempre el Señor enseñaba con Moisés y con los profetas, enseñándoles a sus discípulos lo que los profetas habían escrito de él. Porque de mí escribió Moisés, dijo Jesús. Por lo tanto, la Biblia, el Evangelio, es Cristo. No es un libro que se trata de Cristo. La Biblia es Cristo. Por lo tanto, el camino es Jesús. Y como hemos visto en el Salmo en el Salmo 119, versículos 1 al 3, dice que el camino es andar en la ley y en sus testimonios. Y la ley y los testimonios conforman el Evangelio eterno, a la ley y al testimonio, mandamientos y profecías. Y Jesucristo es el Evangelio en vida, es la ley y es la profecía. Jesús es el camino, como el Evangelio es el camino, que nos lleva a la verdad, a la vida y al Padre. Por eso la palabra de Dios dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad,
tu palabra es verdad. Pero el Salmo 119, versículo 142 y el Salmo 119, versículo 151 nos dice que los mandamientos y la ley y los testimonios son verdad y para siempre. Dios los ha establecido, pues son el trasunto de su carácter. Es más, cualquier iglesia que no predique profecía y que no enseñe los mandamientos no está en el camino y está siguiendo a un falso Cristo. Está siguiendo al anticristo. Se ha rebelado contra el Evangelio, se ha rebelado contra Cristo y ha abandonado el camino que lleva a la verdad y a la vida y finalmente al Padre. Esto es el Evangelio. Escudriñad las Escrituras, pues en ellas os parece que halláis la vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí. Y los que andan en perfectos caminos son los que guardan la ley y los que guardan sus testimonios. A la ley y al testimonio, mandamiento y profecía. Pero si alguno de nosotros nos desviamos del camino, de la palabra, de la ley o de sus testimonios, el Señor Jesús nos dice, no os preocupéis, yo estoy aquí para limpiaros con mi sangre y para extenderos mi mano y levantarlos del mar, para levantarlos del suelo, para que no sigáis allí postrados, sino que seáis levantados y restituidos a la gloria de mi Padre. En Salmos 119, versículos 25 al 35 nos dice, mi alma está pegada al polvo, vivifícame según tu palabra. Mis caminos te conté y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. Versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad, fortaléceme según tu palabra, aparta de mí el camino de mentira y concédeme con gracia tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me ha pegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando tú ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la observaré de todo corazón. Guíame por la senda, por el camino de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Por lo tanto, nuevamente el Salmo y el profeta David nos recombinan y nos exhortan a entender que el camino son sus mandamientos, son su ley, son sus estatutos y sus testimonios. O sea, el camino de Dios es el evangelio eterno del mensaje de los tres ángeles. Abandonar el mensaje de los tres ángeles o abandonar algún punto de revelación que los tres ángeles muestran es abandonar el camino. Si eso te ha ocurrido porque tus pastores te han engañado, no temas. El Señor está levantando su mano, estirándola hacia ti para levantarte cual Pedro, para restituirte en el camino de su palabra, en el camino de su ley y en el camino de sus testimonios, porque de mí escribió Moisés. El que guarda la ley y los testimonios sigue, por lo tanto, los pasos que caminó Jesús y que labró para nosotros. Salmo 47:8, que yo hacía alusión hace un rato. Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y el camino que el Señor nos invita a seguir es la de su palabra, es la de sus mandamientos y es la de sus testimonios, obedeciendo a la palabra del Padre y santificándonos por medio de esa obediencia. Primera de Juan capítulo 2 versículos 3 al 6 nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos,
si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, su evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles, compuesto por la ley y por los testimonios, mandamientos y profecías, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, el que dice que está en Cristo, debe andar como él anduvo. Debe caminar el mismo camino abnegado y obediente y santo que Cristo anduvo en esta tierra. Y ese camino nos llevará hasta el Padre, pasando por la verdad y la vida, llegando finalmente al dador de la verdad y de la vida, que es el Padre nuestro Dios eterno. Pero, lamentablemente, se iba a perseguir a aquellos que andan en el camino. Y el libro de los Hechos nos dice en el capítulo 24, versículo 14, lo siguiente: pero te confieso esto, que conforme al camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas en la ley y en los profetas que están escritas. Vuelvo a leer: pero te confieso esto, que conforme al camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Ese es el camino, el que guarda la ley y el que guarda los testimonios. A la ley y a los testimonios, mandamientos y profecías. Ahora lo vamos a estudiar con la Sagrada Escritura de 1569. Pero esto te confieso, que conforme a aquel camino que ellos llaman secta, así sirvo al Dios de mi patria, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pero esto te confieso, que conforme a aquel camino que ellos llaman secta, así sirvo al Dios de mi patria, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. A la ley y al testimonio. Ese es el camino que Jesús nos delegó y que simboliza al mismo Jesús, pues el Evangelio es Cristo y el Evangelio está compuesto por la ley y los profetas, por mandamientos y testimonios. Y ese camino y ese Evangelio nos lleva a la verdad que nos liberta, y conoceréis la verdad y la verdad os la hará libre, y esa verdad nos llevará a la vida eterna, y esa vida eterna nos permitirá estar en la presencia de un Dios santo, perfecto y eterno, como es el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ese camino es el Evangelio, porque de mí escribió Moisés. Pero este camino, este Evangelio, esta verdad, la ley y las profecías se iban a perseguir o se iban a tratar de abolir, o como dice Daniel 7:25, que el papado o cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos y la ley, mandamientos y profecías. Pero Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 17, no he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una tilde ni una jota pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Pero las iglesias iban a abandonar, ¿cuál? Los judíos y los fariseos, el camino del Evangelio. Iban a abandonar los mandamientos y las profecías. Es por eso que cuando Jesús vino a su nación no le recibió, porque no guardaba los mandamientos y no entendía el carácter de Dios y no estudiaba las profecías. Es por eso que no entendieron que Cristo había venido en el tiempo que los profetas inquirieron y revelaron. Así que cualquiera que se mantiene en el camino del verdadero Evangelio, la ley y el testimonio, obediencia y santificación, esa persona va a ser tachada de hereje o de sectario. ¿Por qué? Porque las iglesias cristianas
en su totalidad, igual que la iglesia judía, abandonaron el camino, abandonaron la justificación por la fe para irse en pos de un falso evangelio, de una falsa salvación, de un falso espíritu y por ende de un falso Cristo o el anticristo. Y eso Jesús lo advirtió en Mateo capítulo 24, versículos 9 al 14. Entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero el Señor Jesús nos está profetizando y advirtiendo en Mateo capítulo 24, versículos 9 y versículo 10, que producto de la tribulación, que producto de la Inquisición que iba a comenzar con el Imperio Romano, se iba a dar muerte a muchos discípulos de Jesús, a muchos cristianos. Esa situación está expresa en un mensaje que Cristo le manda a la segunda iglesia que es la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2 de Apocalipsis, la segunda iglesia. Dice allí, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Perdón, yo dije Pérgamo, es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es la segunda iglesia de Apocalipsis 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero que estuvo muerto y vive, dice estas cosas. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Por lo tanto, la iglesia que padece persecución y muerte es la iglesia precisamente que acabamos de leer, la iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia, y después la iglesia de Esmirna, que es la segunda iglesia. La iglesia de Éfeso comenzó a sufrir la persecución de Nerón y luego de Domiciano, y posteriormente la iglesia de Esmirna sufrió la persecución de los siguientes emperadores como Trajano y los Antoninos, hasta que surgió Constantino y Eusebio, y llevaron entonces a la iglesia a realizar un concilio que se llamó el Concilio de Nicea en el año 324, si mal no recuerdo, 321, en donde se establecieron las bases del dogma cristiano que hoy se profesa. Una vez que los que fueron perseguidos se escandalizaron. ¿Qué quiere decir escandalizarse? Esa palabra escandalizó es la misma palabra que yo les refería al comienzo del estudio, que significa caer, tropezar con tu pie en piedra, apostatarse, apartarse de la verdad, pecar. Entonces, producto de la persecución, muchos se escandalizarían o abandonarían el evangelio, abandonarían el camino compuesto por los mandamientos y por los testimonios, a la ley y al testimonio. Entonces, al abandonar el camino, al escandalizarse del evangelio o al avergonzarse de Jesús, cayendo en apostasía, apartándose del evangelio eterno que se nos enseñó por los profetas y los apóstoles, producto de la persecución y de la matanza, se levantaron, según el versículo 11, muchos falsos profetas, los cuales iban a engañar a muchos hasta el tiempo de hoy, que es
un engaño que se cierne sobre todo el cristianismo en general, incluyendo la organización adventista. Pero nos dice que aquel que persevere en el Evangelio a pesar de la tribulación y la persecución y la matanza, ese será salvo, porque siguió en el camino que es Jesús y su Evangelio, que nos lleva a la verdad, a la vida y al Padre. Y el versículo 14 nos vuelve a reiterar que el contexto de lo que estamos leyendo tiene referencia con el Evangelio. Y es por eso dice, y será predicado este Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El que estaba predicando los apóstoles y los primeros cristianos del primero y segundo siglo. Recuerden que la iglesia de Éfeso, que fue la iglesia de los apóstoles, dura desde que Jesús comienza su ministerio hasta, se dice, la muerte de Esteban, o hasta el año 100, cuando fallece ya Juan. Y que la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, comienza desde el año 100 hasta el concilio de Nicea en el año 324, 321. No recuerdo con exactitud el año, así que por favor discúlpenme. Por lo tanto, será predicado el mismo evangelio hoy para que venga el fin, el mismo evangelio que predicaron ¿quiénes? Los apóstoles y los primeros discípulos de los apóstoles. Por lo cual fueron perseguidos por el Imperio Romano, pero muchos de esa iglesia abandonaron el evangelio que tenemos que predicar por causa de la persecución, y eso llevó a que se levantaran falsos profetas, falsos maestros, que engañarían a muchos hasta nuestros días. Pero ese evangelio que predicaron los apóstoles, los profetas, y que predicaron los hermanos de la iglesia de Esmirna, que los llevó a la muerte, será predicado antes que Cristo venga. Y ese evangelio que se predica antes que Cristo venga está en Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Y si usted baja al versículo 13, verá una persecución y una matanza a aquellos que están predicando o predicarán el mensaje de los tres ángeles. Pero si usted llega al versículo 14 de Apocalipsis 14, se encontrará con la escena de la segunda venida de Cristo, posterior a la proclamación del mensaje de los tres ángeles y a la persecución y a la matanza final que se llevará a cabo por medio de las iglesias apóstatas lideradas por el papado, la bestia, y por la imagen o falso profeta, las iglesias cristianas, protestantes, apóstatas que han abandonado el evangelio producto de la persecución del Estado y de Roma. Porque todo aquel que desea seguir a Jesús, continuar el camino que Él nos ha trazado, negándose a sí mismo, para que Cristo viva en él, obedeciendo al Padre, padecerá persecución. Eso se lo dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 12 al 17, que dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todo aquel que quiera caminar el camino de obediencia que Dios nos labró a través de Jesús a la ley y al testimonio, padecerá persecución. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero, dice Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿En qué consiste el engaño? En apartarse del camino, en apartarse de las sagradas escrituras que están compuestas por la ley y por los testimonios o profetas. Y eso es lo que el papado iba a atacar y que pensarían cambiar: los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Entonces vuelvo a reiterar el versículo 15, 2 de Timoteo capítulo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, Cristo y la salvación están en las sagradas escrituras. De manera que tú, hermano, si tu hermano
¿No estudias la Biblia por ti mismo? ¿No conoces el camino que te lleva a Cristo, a la verdad, a la vida y finalmente al Padre? Vuelvo a reiterar el capítulo completo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Una pregunta: ¿por qué las iglesias cristianas de hoy no son perseguidas? ¿Por qué la iglesia adventista en su totalidad hoy no es perseguida? La respuesta es una: porque abandonaron el camino y no viven piadosamente en Cristo Jesús. La palabra piadoso también significa santo. Y también todos los que quieran vivir santamente, piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La única manera de capacitarnos para la vida eterna y para la obra que Dios nos demanda aquí en la tierra es estudiando las Escrituras y corrigiendo nuestras malas obras por medio de la amonestación del Evangelio eterno. Apocalipsis capítulo 14 versículos 12 al 13 nos dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Por lo tanto, siempre se va a perseguir a aquellos y se dará muerte a aquellos que guardan los mandamientos y tienen la fe o el testimonio o las profecías de Jesús, que predican el Evangelio eterno, que es el camino a la verdad que nos libera de toda esclavitud de pecado, que nos lleva a la vida eterna y finalmente al Padre, el camino Cristo. Que ese camino es un camino de obediencia, de santidad y de piadosa vida, de abnegación y de servicio a los demás. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, se nos dice el motivo por el cual Juan, el discípulo amado que escribió Apocalipsis, estaba preso en la isla llamada Patmos por mandato de el emperador Domiciano. Yo, Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, el amado discípulo Juan fue perseguido como miembro de la iglesia de Éfeso, la primera iglesia, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, a la ley y al testimonio, mandamiento y profecía. Por eso Roma y el emperador Domiciano persiguieron a Juan y lo encarcelaron en la isla llamada Patmos. Pero esa persecución iba a continuar como Jesús la detalló en Mateo 24, en que los mismos hermanos cristianos que se iban a escandalizar del Evangelio por causa de la persecución de Domiciano y de los demás emperadores romanos, iban a perseguir y entregar a sus hermanos al Estado romano, y muchos de ellos iban a dar muerte a sus hermanos como cual Caín a Abel. Dice allí: entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Quiénes son los que entregan y aborrecen y matan a los otros? Los que se escandalizan del camino, los que por temor a la persecución de Roma abandonan el mensaje de los tres ángeles. Esas personas comienzan a perseguir, a aborrecer, perseguir y entregar a sus hermanos y aún a matarlos. Y de entre esos falsos cristianos que se apartan del camino, es decir, de la ley y el testimonio, emanan y surgen los falsos profetas, los falsos maestros, los engañadores y los falsos pastores. Entonces, Jesús nos estaba profetizando que la misma iglesia iba a perseguir a la iglesia posteriormente
a la persecución del Imperio Romano. Es decir, que aquellos cristianos que fueron perseguidos por los emperadores romanos, muchos de ellos se iban a escandalizar, se iban a apostatar, iban a abandonar el mensaje de los tres ángeles por medio de la persecución de Roma, y esos mismos apóstatas iban a perseguir a sus propios hermanos que se mantenían en el camino y a la fidelidad del mensaje evangélico de los tres ángeles. Y eso mismo ya está comenzando a suscitarse en el día de hoy, en los tiempos de hoy, en que nuestros hermanos de nuestra iglesia han abandonado el mensaje de los tres ángeles por temor a la persecución del papado y a la persecución del Estado romano que dirige a todos los estados del globo, del mundo. Es por esta causa que la mayoría de los adventistas del séptimo día no predican el mensaje de los tres ángeles ni denuncian a Roma, pues tienen miedo a la persecución. Por lo tanto, se están escandalizando y ellos serán los que nos entregarán a los católicos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 dice: y cuando abrió el quinto sello, hablando de la Edad Media, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. ¿Por qué fueron muertos las personas en la Edad Media por la Iglesia Católica Apostólica Romana y por el papado? Por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo que ellos tenían, a la ley y al testimonio. Por esa razón fue perseguido Martín Lutero, Juan Hus, Jerónimo, Wycliffe, Calvino y todos los reformadores, porque ellos predicaban el evangelio eterno, porque ellos predicaban la justicia por la fe gratuita, porque ellos predicaban la salvación gratuita, como lo reza las escrituras, el evangelio, la ley y los testimonios, los mandamientos y las profecías, Moisés y los profetas. Pero si usted continúa leyendo el Apocalipsis 6:9, en el versículo 10 dice que se les dijo a estas almas que pedían justicia que volvieran a descansar un poco de tiempo porque había de completarse el número de sus consiervos que habían de ser muertos como ellos. O sea, si ellos fueron muertos por la iglesia apóstata, por predicar la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, esto es, mandamientos y profecías, a la ley y al testimonio, quiere decir que al final del tiempo, antes que Jesús venga, eso va a volver a ocurrir. La iglesia apóstata que se escandaliza y que se aparta del evangelio de los tres ángeles por temor a la persecución del Estado y de Roma, perseguirá a sus propios hermanos para darles muerte, pues ellos tienen la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17 nos dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que, mis hermanos, el Señor nos advierte con antelación de que no debemos apartarnos del camino a pesar de la tribulación. Y estas palabras no son solamente para las personas que vivieron en tiempos pasados, ni aún a los que vivieron en la Edad Media, sino que para nosotros, los que vivimos hoy, previo a la segunda venida de Cristo. Estas palabras son sumamente importantes, porque están profetizadas, porque se viene una persecución por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Y eso está revelado en Daniel capítulo 11, versículo 44, cuando dice que el hombre de pecado, el cuerno pequeño o el rey del norte, perseguirá a aquellos que proclamen el fuerte clamor. Dice Daniel capítulo 11, versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo estremecerán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Esas noticias son el evangelio que viene del oriente, de Israel, del pueblo de Dios, el cual somos nosotros hoy en día simbólicamente, y del norte, es decir, del cielo. El pueblo de Dios está predicando el mensaje de los tres ángeles aquí en la tierra, y del norte, del cielo, desciende el cuarto ángel que se une al evangelio eterno de los tres ángeles, formando así el fuerte clamor del cuarto ángel. Y cuando ese fuerte clamor comienza a ser predicado por palabra y por testimonio de vida,
El papado se estremecerá y saldrá con ira para destruir y matar a muchos por la palabra y el testimonio de Jesús, por el evangelio eterno del mensaje de los tres ángeles que nuestra iglesia ya ha abandonado por temor a la persecución del papado y del Estado romano. Pero hermano, no te dejes amedrentar por Satanás y los hombres apóstatas. Ya están vencidos por Cristo y Babilonia ya está caída. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, y así dice Jesucristo a sus hermanos. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma, el cuerpo en el infierno. Vuelvo a reiterar, hermano querido. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 10, versículo 28. Sabemos que esa palabra infierno realmente significa sepulcro, donde todas las almas y todos los cuerpos van a parar una vez difuntos. Pero Jesús nos sigue advirtiendo y dándonos el apoyo que necesitamos para atravesar la inquisición que debemos vivir y sufrir por vivir piadosamente en Cristo Jesús y por predicar su palabra a la ley y al testimonio. Apocalipsis capítulo 2 versículos 9 al 11 que ya leímos anteriormente. Dice Jesús: yo conozco tus obras y tu tribulación, hermano, y tu pobreza, pero tú eres rico, a lo contrario a la situación de la Odisea, que se cree rica, pero Cristo le dice: tú eres pobre. Pero esta iglesia es pobre, es humilde, es atribulada, pero tiene buenas obras. Y Jesús le dice: tú eres rica. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel, dice Jesús, hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Y en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No abandonemos el camino, hermanos queridos. No tengamos miedo al Estado, no le tengamos miedo al papado, no le tengamos miedo a los apóstatas. Tengámosle miedo y temamos a Dios, porque Él puede destruir nuestra alma y nuestro cuerpo. Solo a Él debemos temer y solo a Él debemos obedecer y proclamar su evangelio, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Mantengámonos pues en sus mandamientos y en sus profecías, porque los que guardan sus mandamientos y guardan sus profecías no hacen iniquidad, como lo dijo al principio de este estudio David en el Salmo 119, versículo 1 al 3, que volvemos a leer. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Así hemos terminado este estudio. Espero que les haya servido de edificación y santificación para comprender más profundamente el Evangelio y comprender más profundamente a Cristo. La invitación está hecha para los próximos videos. Si les gustó este tema, por favor, apóyeme con un like, compártalo y suscríbase a este canal para que esté atento a los siguientes estudios que vamos a seguir haciendo sobre Jesús, sobre el Espíritu Santo, sobre el camino y sobre el mensaje de los tres ángeles y de nuestros 7 pilares y de nuestra fe como cristianos y adventistas. Así que, mis hermanos, les agradezco el tiempo, pero les encarezco nuevamente:
no nos apartemos del camino. El camino es Cristo, pero ese camino que es Cristo está compuesto por las verdades del Evangelio, que está formado por la ley y por los profetas. Porque de mí escribió Moisés, dice Jesús, y comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas, les enseñaba a sus discípulos todo lo que los profetas hablaron de él. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que halláis la vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí, porque de mí escribió Moisés, dice Jesús de Nazaret. Y recuerden siempre, Maranata, que Cristo ya viene.